El elegante edificio erigido en el extremo este del puente de 17 arcos es el pabellón más grande en el recinto del Palacio de Verano. Debido a su apariencia, también se le conoce como el pabellón octogonal. La estructura del edificio se apoya en no menos de 40 columnas, 24 de ellas redondas y 16 cuadradas. La característica más importante del edificio es el aspecto perfilado que presenta la esquina del techo de doble aleros. Qingyuan, el Jardín de las Ondas Claras, como se llamaba originalmente el Palacio de Verano, tenía 40 pabellones. Cada uno, además de contribuir con el encanto particular del paisaje, ofrecía un lugar tranquilo para descansar. Al oeste del Palacio Le Show, o Salón de la Alegría Longeva, hay un pequeño patio que presenta una decoración tallada de piedra en forma de un abanico desplegado. Sus 8 listones apuntan en dirección hacia un edificio que se asemeja a un abanico. Su nombre es Salón Shanmian. Debido a su apariencia, se convirtió en uno de los edificios más singulares en el Palacio de Verano, al igual que su nombre alternativo, Salón Yanren Feng, que significa Salón Viento de la Virtud. Cuenta la leyenda que durante la época de la dinastía Jin, un hombre letrado llamado Yuan Hong, antes de asumir su cargo de funcionario, recibió un abanico de su amigo el famoso poeta Xie An. Yuan Hong, consciente del simbolismo del regalo, dijo: «Confía en mí, promoveré la benevolencia y trabajaré por el bien del pueblo». El pabellón fue concebido como un homenaje a este hombre honesto y para recordar a los visitantes de sus obligaciones morales. Cada estructura del Jardín Imperial fue diseñada como parte integral del paisaje. Todos los elementos, incluyendo la luz que brilla sobre el agua, acompañada de la niebla y nubes en el cielo, trabajaron juntos por un solo objetivo: resaltar la belleza del lugar en cualquier época del año y en cualquier momento del día. Las visitas del emperador Qianlong a este vasto y exquisito jardín imperial a menudo le inspiraron para crear obras de literatura. Durante su vida escribió un total de 42.000 poemas, de los cuales 1.500 de ellos fueron poemas de elogios dedicados a Qingyuan. También disfrutó de las improvisaciones literarias con sus ministros, y su poesía hizo eco de su propia satisfacción en el momento. Fascinante jardín de llanuras. Las laderas de las montañas se extienden alrededor de un lago semejante a un espejo sombreado por todas partes por árboles. ¿Son estas construcciones hechas por el hombre o son dones del cielo? Es difícil de decir. Este poema es una traducción del tibetano. La versión original fue escrita por el famoso erudito tibetano, el tercer Buda viviente, Chökyi Nyima. Convocado por el emperador Qianlong, Chökyi Nyima, a la edad de 27 años, decidió ir a Beijing. Llegó un año más tarde, en 1763, momento en el cual Qingyuan fue completado. Siendo el consejero imperial en el budismo tibetano, compartió muchas horas con el emperador Qianlong en su jardín imperial. Se cree que escribió el poema Fascinante Jardín de Llanuras, posiblemente a instancias del emperador.
En ese momento el gobierno Qin había establecido sistemas administrativos en el Tíbet y en Mongolia. Esto significaba que había un buen número de eruditos religiosos de estas regiones en la corte imperial. Ellos trataron de encontrar la naturaleza amable en el emperador y se refirieron a él como el Bodhisattva. El emperador se sintió complacido al escuchar esta expresión e incluso adoptó el título de Man Yu Shri. En el 45º año de su reinado, el emperador Chalon cumplió 70 años. Para celebrar la ocasión, un gran barco de piedra de unos 40 metros de longitud fue construido en el lago Kunming. Fue llamado popularmente el barco de mármol, a pesar de que a veces fue conocido como el barco del dragón de la felicidad. En el tercer día del 9º mes lunar de ese año, el emperador dio instrucciones para que todo estuviera preparado para la llegada de un huésped distinguido. El sexto Panchen Erdeni del Tíbet llegaría como el primer Panchen Lama a Beijing. En el día de su llegada, el sexto Panchen Erdeni abordó un bote de dragón en el puente Xiuyi en Qingyuan. Se dirigió al templo Tapao'an, templo de la bondad recompensada, a quemar incienso. En esa época cada jardín imperial tenía templos, pero ninguno podía igualarse a Qingyuan en términos de número de templos. Dentro de Qingyuan había 15.120 imágenes budistas y taoístas. Cada mañana y cada tarde el incienso se elevaba al cielo en rizos de humo, acompañado de fuertes sonidos de tambores y el tañido de las campanas del templo. Chihuei-hai, o Templo del Mar de la Sabiduría, es el edificio más alto de la ladera frente a la colina de la longevidad. Sus paredes exteriores están recubiertas de azulejos vidriados de colores suntuosos y su interior presenta la forma de un arco de piedras. No se empleó un solo pilar o viga para su construcción. Por esta razón, también fue llamado el Salón sin vigas. En la ladera posterior de la colina de la longevidad hay una estructura budista de estilo tibetano cuyo nombre proviene del concepto budista Katur Dwipa. De acuerdo con las enseñanzas budistas, el Buda vivió en la sagrada montaña central Sumeru, en medio de un mar con 4 grandes continentes habitados y 8 continentes más pequeños. El diseño de este complejo de edificios refleja esta creencia. Cada uno de los 4 grandes continentes está acompañado por otros 2 más pequeños. En cada punto cardinal se encuentra una estupa. Todas ellas presentan diferentes colores y cada una tiene 13 ruedas en su cuerpo, representando los 13 niveles del cielo en el budismo. En cada uno de los lados, este y oeste, hay un salón. Uno se encuentra erigido sobre una roca redonda que simboliza el sol, y el otro sobre una base en forma de luna. Esta representación general simboliza los 2 cuerpos celestes en órbita alrededor del Buda. En medio de los 4 continentes hay una torre inspirada en el famoso monasterio de Samye en el Tíbet. Esta torre es sinónimo de Sumeru, el lugar donde vivió Buda. Uno de los secretos del periodo de prosperidad alcanzado por la dinastía Qin de China bajo el reinado del emperador Chalon fue la coexistencia de diversas religiones, que trajo la paz y la integridad territorial al país y la unidad del pueblo.
Según los registros históricos, el emperador Chalón visitó en 132 ocasiones Qin y Yuan para disfrutar del paisaje y orar. Nunca dejó de subir hasta la cima de la colina de la longevidad para disfrutar de la vista panorámica. El jardín imperial cubría más de 300 hectáreas de superficie y sus 3/4 partes estaban constituidas por agua. Desde la parte delantera de la colina se podía observar el templo Yanshou y el pabellón de la fragancia del Buda. Las escenas individuales en Qin y Yuan, combinadas con su entorno, incorporaron el principio clave de la jardinería clásica china. Sin embargo, para el emperador Chalón, Qin y Yuan tenía un significado que iba más allá de ser un jardín imperial. Era un lugar donde podía contemplar la gobernabilidad del país. El jardín imperial tenía copias de los paisajes más famosos de todo el país, por lo tanto, simbolizaba el vasto territorio y la multitud de entornos bajo el dominio del emperador. Las escenas de los hombres en los campos agrícolas y las mujeres tejiendo en casa destacaron sus esfuerzos para desarrollar la economía, mientras que la recreación de un mercado callejero típico del sur de China simbolizaba la unidad nacional, la coexistencia cultural, la promoción de valores tradicionales y la estabilidad social. El jardín imperial ejemplificó los ideales políticos del emperador Qianlong. El templo Quanzhong, o templo de oración por la lluvia en la isla Nanhu, era frecuentemente visitado por el emperador cuando quería orar por un buen tiempo. En el cuarto mes lunar de 1795, es decir, en el año 60, que fue el año final de su reinado, el emperador Qianlong oró en este templo por última vez. Después de un largo periodo de sequía, finalmente llegó la lluvia. Al día siguiente, el emperador Qianlong se apresuró para ir al templo para ofrecer su tributo de alabanza y agradecimiento al rey dragón, el dios que se consideraba responsable de las lluvias. Seguidamente cambió el nombre del templo por el de Lluvias Enviadas por Dios. Mientras que un emperador oraba por la lluvia en China, una revolución industrial se estaba llevando a cabo en el oeste. En muchos puestos de trabajo, los hombres estaban siendo reemplazados por las máquinas. En el quinto mes lunar del año 17 de su reinado, el emperador Jia-Qin, hijo de Qianlong, emitió un decreto después de que sus oraciones habían sido repetidamente respondidas, que en primavera y otoño de cada año, los ministros visitarían el templo Quanzhong en su nombre. Era el año 1812 cuando ya se había generalizado el uso de las máquinas accionadas a vapor y los barcos de vapor surcaban las aguas. En 1860, el 27º día del segundo mes lunar del 10º año de su reinado, el emperador Xianfen, bisnieto de Qianlong, visitó el mismo templo, también para dar gracias a los dioses. Pero en ese momento se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra del Opio y la Armada Combinada Británica-Francesa se acercaba a la costa norte de China. Fue la última vez que un emperador Qin fue visto en este magnífico jardín imperial.1860年，军法联军放火烧掉了三山五园，颐和园的前身清漪园也在那场大火中被付之一炬了。请大家看这儿，这棵古树上至今还残留着当时的烧痕。
2 de la tarde del 18 de octubre de 1860, Qing Yi Yuan estaba envuelto en llamas. El incendio había sido iniciado deliberadamente por el ejército aliado británico-francés, con la intención de forzar al gobierno Qing a firmar un tratado desigual lo antes posible. Charles Wakeman era un reportero que acompañaba a las fuerzas británicas. En su informe escribió: lo más llamativo fue la torre erigida sobre el jardín imperial. Se convirtió en una gran antorcha encendida sobre un soporte de granito y la escena se asemejaba a una ceremonia de sacrificio. Otro reportero tomó las imágenes del incendio con su cámara fotográfica. Después del incendio, el pabellón de la fragancia del Buda quedó totalmente destruido, dejando a la vista el templo del mar de la sabiduría detrás de él. El templo Yanshou, que había estado al frente del pabellón, también desapareció, al igual que todos los edificios en el lado este de la colina. Todas las estructuras de madera en el Katur Dwipa, los 4 continentes habitados del universo, quedaron arrasadas hasta los cimientos. Wakeman terminó su informe con estas palabras: en esta zona de guerra no quedó nada a excepción de las indestructibles rocas de granito que clamaban por su glorioso pasado como un magnífico jardín imperial. Pero el destino no solo le jugó una mala pasada a Qing Yi Yuan. Ninguno de los 5 jardines imperiales en los suburbios occidentales de Beijing quedaron ilesos. 6 días después de la destrucción de estas maravillas hechas por el hombre, se firmó la Convención de Pekín. Gran Bretaña y Francia prometieron ofrecer cada uno 8 millones de taeles de plata como parte de la indemnización por los perjuicios causados durante la guerra. Además, Kowloon y los nuevos territorios de Hong Kong fueron cedidos a Gran Bretaña. Mientras se firmaba el tratado, el humo negro de los pinos y árboles de cedro quemados aún persistía sobre el noroeste de Beijing. El jardín imperial había desaparecido y también se habían desvanecido los sueños, la sabiduría y la pasión que sintió el emperador Qianlong un siglo antes. Han transcurrido 26 años. Un día en 1886, 2 hombres vinieron a inspeccionar las ruinas. Uno de ellos era Lei Tinchan, que provenía de una familia de ingenieros que había trabajado en los proyectos imperiales durante generaciones. De hecho, su familia había participado activamente en la construcción del complejo turístico de verano en Chengde, Yuanmingyuan, el Jardín de la Eterna Primavera, la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo e incluso el propio Qing Yi Yuan. Desde el momento en que entró en contacto con las ruinas, el destino de Lei Tinchan quedó para siempre vinculado al del Jardín Imperial. Había llegado a instancias del príncipe Chun.
El príncipe era el hermano menor del ex emperador Xianfen, el cuñado de la emperatriz viuda Cixi y, más significativamente, el padre del emperador Quanzhou. Cuando el jardín había sido incendiado en 1860, el príncipe Chun se refugió en Chengde con el emperador Xianfen. Ahora considerado como uno de los personajes favoritos de la emperatriz viuda, el príncipe Chun fue una figura clave en la corte imperial. Los gobernantes Qin procedieron originalmente de la región noreste del país, donde el clima era más frío. Consideraron que Beijing tenía un clima caliente y los veranos eran secos y desagradables. Por consiguiente, poco después de llegar al poder, comenzaron a construir los jardines imperiales. Situados en los suburbios del noroeste de Beijing, estos centros turísticos para verano se convirtieron en símbolos de un país pacífico y una sociedad estable. Más tarde, sin embargo, la reconstrucción de estos jardines se convirtió en una fuente de discordia duradera. El tema de la reconstrucción de los 5 jardines imperiales fue planteado por primera vez en 1873, 13 años después de su destrucción. El emperador Tongji, que apenas había accedido recientemente al trono, ordenó que los trabajos de reconstrucción comenzaran con Yuan Mingyuan. Toda la corte imperial se dio cuenta de que este era el deseo de la emperatriz viuda Cixi. El poder detrás del trono y la orden del emperador suscitó un debate. El príncipe Kong y el príncipe Chun sostuvieron que el país era débil y que la reconstrucción propuesta sería demasiado costosa y por lo tanto impopular. El príncipe Chun acudió ante la presencia del emperador con lágrimas en sus ojos para defender su caso y el emperador cedió. Otros 13 años transcurrieron. En 1886, sin embargo, el tema de la reconstrucción de los jardines imperiales fue planteado nuevamente. Esta vez el príncipe Chun apoyó la idea. ¿Qué había causado su radical cambio de opinión? Trece años antes, poco después de entregar a los opositores el proyecto de reconstrucción, el emperador Tongji había fallecido. Esa noche un edicto imperial fue emitido ordenando que Aixin Qiorou Zaitian, de 4 años de edad e hijo del príncipe Chun, ascendiera al trono como el emperador Quanzhou. Tal vez el príncipe Chun cambió de opinión por el bien de su hijo, o tal vez fue influenciado por la emperatriz viuda. Hoy en día no tenemos la manera de conocer por qué cambió de opinión, pero la historia nos dice que la primera reacción del príncipe cuando se enteró de la noticia del ascenso de su hijo fue rechazar con lamentos y llanto hasta que perdió el conocimiento. Tan pronto como su hijo se convirtió en emperador, el príncipe Chun abandonó la vida pública y vivió en reclusión.